Nuestro Dios, en este día en el que nos ha permitido estar en su casa desde temprana hora, y en este momento vamos a orar y a pedir la bendición de nuestro Dios una vez más para la palabra que vamos a recibir, ahí en sus lugares. Bendito Dios, el estar nuevamente en tu presencia y disponernos a escuchar tu palabra llena de regocijo en nuestro corazón, porque podemos congregarnos en un solo espíritu, en una sola fe, a través de nuestro solo Señor Jesucristo, para darte a ti honra y gloria. Y Señor, hay una sola palabra tuya para todo tu pueblo, esta fuente inagotable de sabiduría, este alimento que no se agota, Señor, para sustento de tu grey. Queremos pedirte, Señor, la unción de tu Espíritu sobre nuestras vidas, que tú abras nuestro entendimiento y que tú seas quien nos hable, Padre. Tómanos en tus preciosas manos y gracias por la vida de tu pueblo. A tu nombre, gloria en Cristo Jesús. Amén. En esta tarde tenemos nuestro último tema de esta serie que llevó por título El que ha de venir, vendrá. Y hoy vamos a hablar en este momento acerca de la presencia de Jesús entre los suyos. Creo que aquí es muy interesante, muy importante el ver el uso de las preposiciones, porque no es lo mismo que Jesús está entre los suyos, que Jesús está con los suyos, que Jesús está por los suyos, etcétera, etcétera, etcétera. No es lo mismo, pero el tema de esta tarde está entre los suyos. En el pasaje que leímos de Juan 20, del 19 al 25, pues el pasaje habla de que era por la tarde, según la descripción que ahora está haciendo Juan. Dice que ya era tarde cuando los discípulos están encerrados y el Señor se pone en medio de ellos. En medio es otra más, y entonces tenemos muchas variantes, pero quiero leerles primeramente lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, y si gustan cotejar en sus Biblias, versículos 3 y 4, porque Pablo escribe de la resurrección de Jesucristo y dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Escuche esto: que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora Pablo va a usar esta frase para decir que es conforme a las Escrituras lo que sucedió en la crucifixión, en la muerte que dieron a Jesús, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitado conforme a las Escrituras. Dice Pablo que este es el evangelio que él ha predicado en el versículo 1. Dice: este es el evangelio que he predicado. Y creo que no podemos hablar de la resurrección de Cristo sin hablar de la crucifixión. Están completamente conectadas la una de la otra. Y bien, Jesús, tenemos que decirlo, es el Cordero de Dios, como lo presentó Juan el Bautista. Es el Cordero que Dios envió para nuestra expiación. Cristo es el Cordero para nuestra expiación. Pero también dicen las Escrituras que Cristo fue el pago ¿de qué? De nuestra redención. Cristo es el Cordero para nuestra expiación. Con su sangre nosotros fuimos perdonados. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él expió nuestro pecado, pero Cristo es el pago de nuestra redención. Cuando Pedro habla del pago que ejecutó Dios por el rescate de cada uno de nosotros, dice que no hizo ese pago ni con oro, ni con plata, ni con piedras preciosas, sino con la sangre de Jesucristo su Hijo, como de un cordero sin mancha y sin arruga.
Y Pablo, en los siguientes versículos, esta misma epístola que estamos leyendo, 1 Corintios 13, menciona un orden de manifestaciones del Señor Jesús, donde es interesante ver que dice que apareció primeramente a Cefas, después dice apareció a los 12, y yo aquí les voy a dar una tarea. ¿Por qué dice a los 12? ¿Eran 12? Ok, esa es la tarea, de investigar por qué dice a los 12 si eran 11. Judas se había ahorcado, ya no estaba contado en el número de los 12. Después a más de 500 hermanos juntos, de los cuales, dice Pablo, muchos viven aún y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y dice Pablo, y por último me apareció a mí. Y como hemos venido enfatizando, hablar de la resurrección de Jesucristo no debe de dejar ningún lugar a dudas en la fe de los creyentes. Ninguna. Sin embargo, el episodio de esta tarde, lo que está narrando el mismo Juan, fíjense cómo vamos a encontrarnos con ciertas cosas que están viviendo los apóstoles, que pareciera que después de 3 años y medio de haber visto las señales más maravillosas, parece ser que tienen dudas. Y es de considerar que como hombres llega un momento quizás en nuestra vida en el que llegamos a preguntarnos ciertas cosas respecto de la fe. ¿Podrá Dios sanarme? ¿Podrá el Señor ayudarme en este problema que tengo? Y uno es confrontado por las circunstancias, porque eso es lo que está pasando con ellos, porque dice la Escritura, vamos al Evangelio ahora sí de Juan, en el capítulo que leímos, Juan 20, las circunstancias a ellos los tienen encerrados. Dice Juan, versículo 19, fue la tarde de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos por miedo de los judíos. Ellos están, por las cosas que han sucedido, consideramos que hasta es justificable el miedo que ellos tienen. Como hombres, como creyentes, ahí usted responderá. Ellos habían dicho, Pedro había dicho, Señor, estoy dispuesto a poner mi vida por la tuya. Y vimos que no es tan fácil, ¿verdad? No es tan fácil llevarlo de la teoría a la práctica. ¿Y cuántas veces los creyentes, decía, son confrontados por las situaciones adversas? No es fácil que te diagnostiquen o nos diagnostiquen cáncer. Que el diagnóstico que da el médico no nos favorezca en nada, ¿no? Y que nos digan, disculpe, esto no tiene solución. Y ahí es cuando uno es confrontado como creyente por las circunstancias, la vida nos confronta, los discípulos son confrontados ante la situación, han despedazado literalmente al maestro, lo han crucificado. Y ellos tienen miedo al saber la hazaña, la maldad de los romanos. ¿Qué tantas cosas habrán imaginado? Vienen por nosotros, seguro que vienen por nosotros. Pedro dice, hermanos, a mí me conocieron cuando estaba yo en el patio calentándome esa noche, cuando negué al Señor, me vieron y me dijeron, tú eres uno de los suyos. Y yo dije, no lo conozco. Sí, tú háblate de lata, que no conozco. Hombre, tú estabas con ellos, ya les dije que no. Déjenme en paz. Me conocieron, hermanos, seguro nos ubican a todos, vienen por nosotros. Esto es real, lo que estoy describiendo no es imaginación, es real. Están siendo confrontados y la Biblia dice aquí que ellos están con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Dice, van a venir a sacarnos a nosotros. Si fueron capaces de ir por el maestro,
pues van a venir por nosotros también. Y así somos confrontados, hermanos. Y en esos momentos, para nosotros como hijos de Dios, ¿cuánto alivio encontramos al saber que Jesús está con nosotros? No importa el diagnóstico, no importa el problema, no importa la situación. A veces nos metemos en problemas nosotros mismos. Nosotros mismos enfermamos nuestro cuerpo. Nos dicen, oiga, usted ya no puede comer grasa. Bueno, pero pues un cuerito nada más, ¿no? Y decimos, un consomecito, creo que tiene mucho que... Nosotros mismos, ¿no? Tenemos problemas porque nosotros mismos nos metimos en esos problemas. Y cuando la vida entonces y las circunstancias nos confrontan, tenemos una esperanza. Nuestra esperanza es que Dios está con nosotros. Y estos hombres están encerrados por miedo de los judíos. Es normal, están siendo confrontados, están siendo probados. Hermanos, la fe tiene que ser probada. Tenemos que ser pasados por fuego para comprobar lo que en teoría ahorita nosotros sabemos. Yo hoy predico de esta manera y ya me verán cuando esté tendido en la cama, enfermo. Y ahí es cuando uno va y dice, hermano, recuerde que Dios está con nosotros. Dios está por nosotros. El que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, hermano, hermana, está contigo. Mira, no importa el problema que estés pasando, no importan las circunstancias, Dios está con nosotros. Dice la Escritura, versículo 19, continúa allí, vino Jesús y púsose en medio de ellos y les da un saludo que no solamente es amable y familiar para ellos, sino ahora tiene un significado muy especial por las circunstancias que están viviendo. Están encerrados con miedo por miedo de los judíos, están viviendo una situación estresante de angustia. Pero llega aquel y les dice, Shalom. Shalom es paz a sus vidas. Ustedes están pasando una tormenta y lo que necesitan ahorita, y vean cuán sabio es Dios, que no solamente su presencia nos inspira confianza, nos da seguridad, sino que su palabra ahora nos llena de la paz que necesitamos. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, en medio de la adversidad, llega el Señor y dice, paz a vosotros. Es un saludo que pues ellos conocen, sin embargo, ahora tiene un significado muy especial, porque Jesús resucitado les dice, ustedes lo que necesitan en este momento es la paz. Y el Señor sabe lo que tú necesitas, lo que yo necesito en este momento, y está dispuesto a otorgarlo. El Señor entonces está entre los suyos, primeramente, con lo que acabo de decir, para confirmar su fe. Para decirles, muchachos, no se preocupen. A ver, ¿cuántas cosas, si el diálogo se hubiese extendido, a ver, cuántas cosas no vieron ustedes que no haya yo hecho? Jesús mismo les dijo, las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino de mi Padre. Y alguna vez expliqué que lo que Jesús está diciendo, lo que yo haría en estas circunstancias es lo mismo que haría el Padre, ni más ni menos, porque las obras que hago yo son las que hace el Padre. Yo sé lo que necesitan, no se preocupen, así es el Señor. Conoce nuestras circunstancias, conoce nuestras crisis, nuestras pruebas, y entonces el Señor llega para confirmar nuestra fe. Pero ellos tienen todavía ciertas dudas. Y decía yo que si el diálogo se hubiese extendido, ¿qué les habría dicho? A ver, muchachos, tranquilos. ¿No recuerdan ustedes del paralítico? Aquel que bajaron cuando abrieron el techo. ¿Se acuerdan de que de aquel lugar bajaron al paralítico y el paralítico se fue cargando su lecho?
Toma tu lecho, ve en paz. ¿Se acuerdan de eso? Oigan, ¿se acuerdan de la tormenta? Yo no sé qué tantas cosas Jesús pudo haberles dicho. Ustedes ya lo vieron. Ustedes ya lo saben. Es el momento de dejar la práctica, o mejor dicho, de dejar la teoría y ponerlo en práctica. Y yo les he dicho que la teoría está en nuestra cabeza. Lo que usted sabe de Dios, lo que yo sé de Dios, está en nuestra cabeza. Y eso es una cosa. Pero la teoría hace eficaz, la experiencia hace eficaz la teoría. Y yo les dije que hay que bajar la teoría de la mente al corazón. Y cuando uno experimenta las cosas que sabemos, es prácticamente imposible que se mueva ese fundamento. Tú dices, yo ya lo comprobé, yo ya lo viví. Y de allí la importancia de los testimonios. Cuando alguien se para aquí y dice, el Señor me sanó de cáncer, gloria a su nombre. Porque tú dices, yo ya lo comprobé, ¿no? Tú dices, yo ya lo viví. O sea, yo sabía que el Señor es sanador, pero cuando me sanó, puedo dar testimonio que el Señor es médico por excelencia. Que el Señor es proveedor. Que el Señor es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora yo sé en experiencia que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y puedo dormir como un chiquillo en los brazos de su mamá, tranquilo, confiado, porque sé que Dios está conmigo. Ese es nuestro tema, ¿no? El Señor resucitado está entre los suyos o está con los suyos. La preposición que quieran poner allí. Y entonces dice que lo que hace el Señor es mostrarle las manos. Ahora el Señor expone sus manos y su costado. Yo creo que abrió su túnica y habrá sido impresionante eso. Créanme que habrá sido impresionante. Yo veo estos muchachos hoy día, o señoritas, jovencitas, con la oreja hasta por acá. Y no me deje mentir. No sé cómo se llaman estas cosas que se ponen. ¿Expansiones? Gracias. Pero los veo con una orejota hasta como por acá, sí, ¿no? Y cuando se quitan la cosa esa, ahí anda colgando eso que parece una gomita, ¿no? Y eso para mí es impresionante. Digo, wow, cómo la oreja se estiró tanto. Bueno, ni hablamos del abdomen porque también... Pero ver unas manos perforadas, yo les dije en la mañana, en el matutino, cuando veíamos lo que Lucas está describiendo, el peritaje que hizo Lucas como médico, y dice, wow, después de todo lo que he investigado, Teófilo, déjame llegar a esta conclusión. Las cosas son ciertísimas, son indubitables, lo digo como médico. No es posible que un cuerpo deformado por los látigos en 3 días esté sanado. Eso no tiene explicación. Sin embargo, no hay lugar a dudas. Jesús resucitó. Y estos hombres ven las manos. ¿Por qué les muestra las manos el Señor? Por si tienes por si todavía te quedó alguna duda después de lo que viste, ¿no? Porque así suele suceder. Ya vimos milagros, ya Dios nos sanó, Dios ya nos ayudó en la crisis, en el problema. Pero a veces todavía nos quedan ligeras dudas. Por si todavía tuvieses alguna duda, el Señor dice, ve. ¿Quieres tocar? Toca. Pero que no haya lugar a dudas en tu corazón. Esos son los creyentes que quiere Dios. Que no duden de lo que Dios es capaz de hacer por los suyos. Y entonces llega Jesús, muestra las manos a los discípulos y les dice otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El Señor está entre los suyos, no solamente para confirmar la fe, que fue nuestro primer punto, sino a Jesús está entre los suyos ahora para darles una comisión. ¿Ya salieron de dudas? ¿Ya saben quién soy? ¿Ya saben lo que soy capaz de hacer? ¿Ya se les quitó el miedo? ¿Ya tienen esa paz que solamente yo puedo darles?
porque les había dicho: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy a vosotros. Ahora les dice el Señor: si ya confirmaron su fe, si ya no tienen lugar a dudas, ahora el Señor les da una encomienda. El Señor está entre los suyos para darles la comisión. Y les dice, versículo 21, segunda parte: como me envió el Padre, así también yo os envío. Allí está la comisión. ¿Ya no tienes dudas? Pues ahora, como le dijeron al endemoniado gadareno: ve y di todo lo que ha hecho Dios por ti. Ve y di todo lo que sabes de Dios. Y yo no sé, hermanos, si como iglesia estamos, como discípulos del Señor, estamos haciendo esto. ¿Sabe qué ha hecho Dios en tu vida? Es más, primero déjame preguntarte: ¿qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Hablas de eso que Dios ha hecho en tu vida con las demás personas? Si les compartes, si les dices: mira, no te preocupes, yo sé, ahorita estás pasando un mal momento, no hay dinero, no hay trabajo, hay crisis, mira, yo también pasé por eso, pero déjame decirte que el Señor es proveedor. Y compartir nuestra experiencia: mira, en una ocasión yo me sentía así, estuve así, mira, la alacena se vació, el dinero se estaba terminando, yo no dormía por las noches, preocupado porque, wow, la necesidad es grande, los niños no saben, nada más dicen: cómprame esto, necesito esto, cámbiame la computadora, súbeme el internet de potencia, mira, necesito que me traigas esto. Y uno dice: Señor, yo te entiendo, mira, yo también pasé por ahí, pero mira, oré a Dios, le eché mi carga a Dios, le dije: Señor, ayúdame a confiar en ti. Y entonces recordé lo que dice San Mateo 6:33, que debo de buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y todo lo demás viene por añadidura. Lo hice, ¿y qué crees? Que entonces Dios puso la añadidura, y le doy la gloria a Dios. Mira, yo te lo comparto, porque Dios me ayudó, ¿no? Porque Dios me sanó. Y entonces el Señor dice: ve y anuncia. Si ya has disipado tus dudas, si ahora ya saben quién soy, si ya no hay lugar a dudas, como dice: como me envió el Padre, así os envío. Pero no los envía solos. Dice versículo 22, que como hubo dicho esto, sopló y les dice: tomad al Espíritu Santo. Yo los envío, pero no los voy a enviar solos. Tienen la virtud del Espíritu Santo. Tienen al Espíritu con ustedes. Él los va a energizar, Él los va a llenar de poder, ¿sí? Él los va a capacitar, Él los va a defender. Él les había dicho: no se preocupen, miren, y si algún día tienen una situación difícil, no estén pensando en qué van a responder, porque en ese momento el Espíritu Santo les va a dar las palabras necesarias. Y entonces ellos tenían que confiar. Cristo resucitado da la encomienda y está con ellos, o está entre ellos, para decirles: muchachos, tengan una fe firme, vayan y prediquen, que no tengan lugar a dudas, pero vayan con el Espíritu Santo. Eso es lo que les está diciendo en estos precisos momentos. Versículo 23 creo que es un texto difícil, porque dice: en esta labor que van a realizar, a los que remitiereis los pecados les serán remitidos, a quienes los retuvieres les serán retenidos. Y quiero interpretar esto, después de lo estudiado y después de los comentarios que vi, entenderlo de esta manera, sin que lo hagamos como la Iglesia Católica Romana interpreta, diciendo que ahí está la autoridad que Dios le dio a los sacerdotes de decir: tus pecados te son perdonados, hija. Mira, hijo, ve y haz esto, y entonces tus pecados están cubiertos. No es de esa manera. Sino creo que les está dando la encomienda de recibir a los creyentes y de tener cuidado con los pecadores. Reciban a los creyentes, tengan cuidado con los pecadores, a los que, dice aquí,
versículo 23, a los que remitieres los pecados, a quienes ustedes vean viviendo en una vida pecaminosa, bueno, pues déjenlos sin dejar de predicarles. Y a quienes ustedes les retuvieran, les serán retenidos sus pecados. Llamen a los creyentes, recíbanlos. Ustedes tienen esa hermosa labor de trabajar con la gente. Esto también considerando lo que el Señor Jesús dice en San Juan 21, cuando Pedro le sigue y cuando, este pasaje ya lo hemos compartido, cuando el Señor le dice: Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te amo, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Tienes que hacer esta labor pastoral ahora tú. La tercera vez le dice: hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro, avergonzado, dice: Señor, ¿qué te digo? ¿Qué te digo si tú me conoces? Te acabo de negar. Tú sabes que te amo. Apacienta mis corderos, le dicen ellos. Tienen ahora la encomienda de trabajar con la gente. A eso los está enviando el Señor. Pero dice que allí está entre ellos, que no está entre ellos Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo. No estaba con ellos cuando vino Jesús. Dijéronle los otros discípulos: al Señor hemos visto. ¿Se imaginan ustedes la emoción con la que le dicen a Tomás: Tomás, ¿qué crees? Vimos al Señor. Pues ¿qué tomaron? Creo que están como las mujeres, están disvariando un poco. Y Tomás pasa la historia como el incrédulo, ¿no? Pasa la historia como el incrédulo. Él no está cuando está el Señor haciendo toda esta labor en medio de ellos. Y los discípulos le dicen: hemos visto al Señor. Y le dice Tomás: no lo creo. No lo creo. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, muchachos, discúlpenme, yo no lo puedo creer. O sea, todo lo que escuchamos que hicieron con el Señor está sepultado. Yo no lo puedo creer. ¿Qué más necesitaba ver Tomás? ¿Qué más necesitaba? No le fue suficiente lo del paralítico, lo de la mujer enferma de flujo de sangre. No le fue suficiente el ver la tormenta hecha bonanza. ¿Qué más te falta ver, Tomás? Y así nosotros, ¿no? Como iglesia, ¿qué más necesitas ver? ¿Qué más te falta ver para creer en el Señor? ¿Qué más quisieras ver? ¿Qué más? El Señor Jesús dijo, hablando de su resurrección, que la generación mala y adulterina pedía señal. Y el Señor les dijo: y no van a tener señal sino la de Jonás profeta. Y así como estuvo Jonás en el vientre del pez, dice Mateo, de la ballena, durante 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre permanezca en el sepulcro, pero al tercer día va a resucitar. Como diciendo, querían ver una señal, esta va a ser la máxima señal. Entonces quiero decir que la resurrección es la máxima señal que ellos pudieron haber visto, más que cualquier otro milagro. El milagro de la resurrección, obrado en el poder y en la virtud de Dios, quien le levantó de los muertos, dice Pablo, esa misma virtud va a obrar en vosotros, porque el que está con nosotros es más grande que el que está en el mundo. Ese es nuestro Señor, es el Cristo victorioso. Pero no falta un Tomás que dice: no, pues yo todavía quisiera ver esto. Si el Señor me ayuda en esto, entonces creo que ahora sí. Ya no voy a tener lugar a ninguna duda. Hermano, no esperes después de lo que has escuchado en este día, no esperes ver todavía otra cosa para tener una fe que te lleve a hacer lo que dijimos a mediodía, como las mujeres, a ser capaz de cualquier cosa. ¿Qué más quieres ver? ¿Qué más necesitas ver?
Vamos a Romanos capítulo 4. Romanos 4:25, acompáñenme. Dice la Escritura lo siguiente. Romanos 4:25 dice acerca de Jesucristo, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Cristo fue resucitado para nuestra justificación, para nuestra expiación, para nuestra redención. Y si no te basta con lo que dijo Lucas en su peritaje y lo que dijo Juan cuando escribe, el que lo vio da testimonio de estas cosas. Si con todo lo que hemos escuchado, hermanos, todavía tuviésemos dudas de que si Dios está con nosotros, mira, Dios no es que esté con nosotros un ratito y después se vaya. No funciona así. La ecuación no es así. El Señor Jesús dijo, resucitado, glorioso, victorioso, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, cuando estamos en bonanza, cuando nuestra economía está bien, cuando estamos sin problemas en la familia, decimos, Señor, gracias que estás conmigo. Cuando viene la crisis, la enfermedad, los problemas, la escasez, uno se rasca la cabeza y dice, ¿de veras estará el Señor conmigo? Inclusive cuando uno ha pecado. ¿Será que el Señor todavía me oye? ¿Será que el Señor está todavía conmigo? Pero si el Señor es fiel en lo que ha prometido y si dijo que va a estar contigo, Él está contigo. Inclusive cuando hemos pecado, porque el Señor va a estar allí para redarguirnos. Pero Él no nos va a abandonar. Él está con nosotros. Esa fue la promesa que Él hizo y pues damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios porque nadie puede asegurarte eso. Nadie puede decirte, yo voy a estar contigo siempre. Usted no puede engañar a su hijo y decirle, hijo, voy a estar contigo siempre, en las buenas y en las malas. No es cierto. No sea usted mentiroso. Porque llega el momento en el que dices, no es cierto. Tú no le puedes decir a tu esposo, a tu esposa, amor, voy a estar contigo toda la vida. No es cierto. No. El único que nos puede asegurar esto es el Cristo resucitado. Es el único que nos ha dicho, yo voy a estar con ustedes. Se lo dijo a los discípulos, hoy te lo dice a ti. ¿Le crees completamente al Señor? El Señor viene, sin lugar a dudas. Este es el corazón del Evangelio, este es el mensaje. ¿Sí? Decíamos, 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces, hermanos, hoy hemos perdido el tiempo. Vana es nuestra fe. No, estamos aquí porque en Él es en el quien creemos. ¿Sí? Y en medio de la lucha, en medio de la adversidad, el Señor va a estar con nosotros. Vamos a leer por último Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, versículos 5 al 7, pónganse de pie, conforme vayan encontrando este pasaje, esta es nuestra conclusión. Apocalipsis 1, versículos 5 al 7. Y esta es nuestra fe. Este es el fundamento, hermanos, esta es la piedra angular. Es el fundamento de la fe que nosotros tenemos en aquel que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Leemos Apocalipsis 1, del 5 al 7. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. A Él sea gloria e imperio para siempre jamás. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre Él. Así sea. Amén. Amén. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Amén. Señor, bendito seas, porque tú estás en medio de nosotros. Gracias, Dios poderoso, porque este Cristo resucitado está aquí con nosotros hoy.
Y han pasado los años y han pasado los siglos. Y ha habido adversidad, pero tú has estado, Señor, con nosotros fielmente. Gracias, gracias, Dios, porque solamente tú eres capaz de hacer esto. Solamente tú eres capaz, Señor, de consolarnos, solamente tú eres capaz de defendernos, solamente tú eres capaz de sacarnos adelante en la peor adversidad de nuestra vida, y queremos confiar en ti, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Hoy queremos glorificar tu nombre, Señor, exaltarte, porque tú venciste y no necesitamos ver más, Señor, no necesitamos ver más cosas. Ayuda nuestra fe, consolídala, Señor, hazla fuerte. Que tu Espíritu Santo que está en medio de nosotros también nos llene, Señor, de ese poder, de esa fuerza que solamente tú puedes dar, de esa paz que necesitamos cuando nuestros corazones, Señor, están pasando por alguna tribulación. Cristo dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Señor, fortalece a tu pueblo. Gracias por este día de resurrección. Gracias por permitirnos escuchar tu palabra. Y queremos, Señor, darte a ti toda la honra y la gloria y pedirte el perdón de nuestros pecados. Gracias, gracias, Señor. Gloria a tu nombre ahora y siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga a todos.